Bienvenidos a nuestro programa Médico Paciente. Soy el doctor Charles Zapata y damos la bienvenida a toda la audiencia de Betel Televisión y todos aquellos que están a través de las redes sociales en sintonía de este su programa. Bueno, estamos hoy con un programa muy interesante y para eso le invito a que usted le dé like y comparta este programa que sabemos que va a ser de mucha bendición. ¿Sabía usted que el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, en general todos los tipos de cáncer existentes, muchos de ellos son prevenibles? ¿Sabía usted que inclusive hay una vacuna que tal vez no es muy conocida, pero que puede prevenir el cáncer de cuello uterino? Bueno, eso y muchas cosas más vamos a hablar en este programa Médico Paciente, y para ello tenemos como invitados a médicos especialistas en el área de ginecología, inclusive en gineconcología. Y para eso primero quiero presentar con todos ustedes al doctor Dionisio Arica. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, doctor Charles Zapata. Para mí un honor estar aquí presente y poder contribuir, ¿no?, con esta selectiva audiencia, y espero pues que podamos dialogar y llegar de repente a algún esclarecimiento, a algún tema, algo que tengan en duda. Nosotros con mucho gusto estamos aquí para esta entrevista. Muchas gracias, doctor Charles. Muy bien, doctor Dionisio. Bueno, el doctor Dionisio Arica García es médico formado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Él es médico en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins en la unidad de cáncer, es gineconcólogo, y bueno, el día de hoy va a estar yo esclareciendo muchas interrogantes que usted tiene, amado amigo. Bueno, también tenemos con nosotros al doctor Javier Renato Puma. Doctor Javier, bienvenido al programa Médico Paciente. Muchas gracias por la invitación, doctor Zapata, y dar las buenas tardes a toda la gentil audiencia. Yo soy Javier Renato Puma Medina, ginecólogo obstetra, y estamos aquí para ser un instrumento de ayuda, ¿no?, de Dios, y que sea de bendición para cada una de ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, también tenemos la cuota femenina en esta tarde y tenemos a la licenciada Mirta Cotrina. Ella labora en el Policlínico Nueva Vida. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación, doctor Charles. Gracias a Dios por estar aquí y poder contribuir en esta tarde a cada una de las inquietudes que pueda tener nuestra audiencia y cada una de las personas que están conectadas, y podamos pues en esta tarde darles alguna solución a sus dudas y también de repente la dirección para que puedan resolver alguna situación de su salud. Bueno, vamos ahora a entrar de lleno ya digámoslo así, al tema. Doctor Dionisio, doctor Javier, licenciada, ¿es o no es un problema el cáncer, especialmente en la especialidad de ginecología, doctor Dionisio? Mire, doctor Charles Zapata, el cáncer ginecológico es una de las patologías ya actualmente frecuente en nuestro país, ¿no? Y el cáncer de cuello uterino es el cáncer, en el Perú, el cáncer número 1 a nivel nacional. Y en Lima es el cáncer de mama. O sea, las dos patologías que son altamente prevenibles son las más frecuentes. En el Perú el cáncer de cuello uterino es el número 1. Como usted dijo al inicio, ya tenemos y contamos con vacunas. Es por eso que en otros países, por ejemplo, países desarrollados, el cáncer de cuello uterino ya es casi el último puesto. Estamos hablando de un puesto número 8. ¿No? Tenemos otras patologías en otros países, pero por X motivos que muchos de nosotros sabemos, es que el cáncer de cuello uterino en nuestro país, debido a los aspectos educacionales, económicos, qué sé yo, entonces sigue siendo la patología número 1. A pesar de ser altamente prevenible, sigue siendo la causa número 1 de cáncer de mujeres en el Perú. Así es. Doctor Javier, por favor, como dice el doctor Dionisio, el problema de cáncer está presente, es latente en nuestro ámbito, ¿verdad? Tenemos muy poca oferta
de centros especializados para el tratamiento del cáncer. ¿Qué es lo que usted ha visto en su práctica clínica, doctor, en relación al cáncer ginecológico? Bueno, para complementar lo que bien ha mencionado nuestro colega, el doctor Dionisio, efectivamente, pues el cáncer en general azota a toda la población peruana hoy en día y se ha visto profundizado aún más por el hecho de la pandemia, ¿no? Entonces, exclusivamente hablando del cáncer ginecológico, hablando del cáncer de cuello de mama, no ha sido ajeno a este problema. Pese a que es un problema prevenible, inmunoprevenible, porque existe una vacuna para ello, nuestra política nacional aún no lo ha implantado de una manera masiva, ¿no? Cosa que urge, porque esa es una estrategia que ha funcionado, como dice, en muchos países. Ahora, lastimosamente, nuestra casuística de cáncer de cuello uterino se ha visto incrementado, ¿no? Por este abandono en cuanto a lo que son tamizajes. La misma gente también ha dejado de atenderse. La oferta disminuyó, ¿no? Ahora estamos retomando los esfuerzos. Los consultorios se están abriendo nuevamente para abarcar estos problemas. Yo creo que tenemos todavía que hacer un esfuerzo bastante fuerte para poder impulsar este problema. ¿Y cuál es la edad, licenciada, que más frecuentemente se presentan estos cuadros de cáncer, ¿no? Ya que en algún momento, pues, tal vez en su práctica también, ¿cuántos casos habrá visto en los cuales, pues, ha salido Papa Nicolau positivo, PAP positivo? Claro, yo recuerdo que la primera vez que vi un cáncer fue que vino una paciente y me decía, tengo mal olor. Entonces yo le digo, la voy a revisar. Y vi el cuello uterino de tal manera que estaba abierto como una papa guairo. Wow. ¿No? Y entonces... Está muy avanzado. Muy avanzado. Hay pacientes que llevan realmente en estados muy, muy avanzados. Yo recuerdo hace 20 años atrás, la mayoría eran adultas, o sea, 40, 45 años, pero actualmente yo he detectado ya pacientes jóvenes, ¿no? Que no se veía con mucha frecuencia. La edad realmente influye, doctor. Así es. La edad más o menos es entre 35 y 45, donde está, digamos, el grupo etario más frecuente, como dice Mirta, ¿no? Y algo que dijo ella muy importante es que nosotros hicimos un estudio el año 2000, de donde en el año 2000, de 100 pacientes que venían con cáncer de cuello uterino, solamente 10 de ellas se podían operar. Las otras 90 pacientes tenían que ir a radioterapia y quimioterapia porque ya eran inoperables. Y con lo que dijo Javier, con esto de la pandemia, eso es lo que se está temiendo, ¿no? Cada vez estamos diagnosticando nosotros pacientes con cáncer, pero en estadios avanzados, ¿no? 2 años preciosos, como digo, ¿no? 2 años preciosos que realmente... Pero, doctor Javier, ¿hay una cultura de prevención en el paciente? Hay un problema, ¿no? Es el inicio de relaciones sexuales en una edad muy temprana, ¿no? Así es. Entonces eso es un factor de riesgo importante. Y eso hay que recalcar, ¿no? El tener relaciones sexuales ya es un factor de riesgo. Y hoy en día en nuestra población, la población adolescente ya está incursionando en ese aspecto. Y eso es lo que está conduciendo a que a 18 años ya haya cánceres avanzados. Doctor, y doctor Dionisio, doctor Javier, licenciada Mirta, no sé si no me dejarán mentir, yo creo que una de las cosas que pasó cuando recién salió, recuerda, la vacuna contra el virus del papiloma humano, porque vamos a entrar en un momento al tema de la etiología, como causantes del cáncer de cuello uterino, este virus, el inicio de las relaciones sexuales fue muy importante para tomar como criterio a qué edad se debería implementar o se debería vacunar las mujeres. Porque al principio creo que el grupo etario inclusive era mayor, creo que era 18, después era 15. Ahora, ¿cuál es la edad en la cual se recomienda, doctor Dionisio, la vacuna contra el virus del papiloma humano? Mire, ya, como dice usted, la etiología del cáncer de cuello uterino ya está demostrada, investigada, es el papilomavirus. El papilomavirus, existen más o menos 200 serotipos de papilomavirus, pero solamente 14 de ellos son los que pueden producir cáncer de cuello uterino. También ya está la técnica, o sea, ya está la tecnología para identificar esos 14 virus, que son los que se les considera virus de alto riesgo. Y esos virus, como dice el doctor, se
la mujer los obtiene a través de las relaciones sexuales. Pero aquí hay un hecho muy importante también que debemos entender. Por ejemplo, de 100 mujeres que van a tener relaciones sexuales, vamos a decir el día de hoy por primera vez, 80 de ellas se van a infectar con el papilomavirus. Wow, Pero las 80 no van a ser la enfermedad, ¿verdad? Porque como dice el doctor, muchas de ellas, el 80% de ellas va a desarrollar una inmunidad natural. Y es como el coronavirus. ¿A cuánto de nosotros nos dio el coronavirus y seguimos vivos? Así es. Y todavía no recibíamos la vacuna. Es igual, ¿no? El papilomavirus, muchas mujeres se infectan y no quiere decir que van a hacer cáncer. Así es. Solamente queda un 20% de esas latentes, y de ese 20% la estadística dice que el 1% va a desarrollar cáncer de cuello uterino. Así es. Habló el doctor, licenciada, de 2 tipos de cánceres, uno el cáncer de cuello uterino y el otro el cáncer de mama. Por favor, doctora, su comentario. Hay formas tan naturales y tan rápidas de poder descartar el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. Por favor, háblenos sobre eso. Claro, como usted lo dijo antes, nuestra cultura, ¿no? A veces la falta de información, pero ahora ya no estamos pues, en la época, como se dice, en la era arcaica, sino estamos en una era donde estamos con las redes sociales, ¿no? Se ve mucho tipo de información por Facebook, ¿no? Incluso hay campañas que se les da. Visitan la posta médica, muchas veces sale una obstetriz o la licenciada sale y te da una charla, ¿no? Pero ¿qué pasa? Preguntan, ¿quién me va a atender? ¿Es hombre o mujer? Siempre es ¿no? ese prejuicio, ¿no? Hay bastante prejuicio. Entonces, después dicen, no, una vez me hicieron sangrar, me produjeron dolor, nunca más me vuelvo a hacer ese estudio. Le digo porque me lo han dicho, ¿no? Me hicieron sangrar, no me hicieron con delicadeza, entonces nunca más quiero volver a hacerme un Papá Nicolau, ¿no? Claro. El autoexamen de mamas también muchas no se lo realizan ni lo saben hacer. No saben hacerlo. ¿No? Entonces, y eso debería ser aún desde niñas. Desde niñas. Se debería enseñar, educar. Los padres, mucha atención a la recomendación de que está dando, porque los padres también juegan un rol importante para poder combatir y para poder prevenir el cáncer ginecológico, sí. Cualquiera de esos. Yo creo que la orientación ahora incluso debería, las charlas, yo pienso que a veces uno va a los colegios, dicen, bueno, vamos a dar una charla para protección, para que no queden embarazadas, pero nos hemos olvidado del tema oncológico. Es una recomendación que yo hice anteriormente, le digo al ginecólogo, ¿y por qué no se dan las charlas a los chicos ya desde ahora? Le digo de que pueden prevenir el cáncer, porque siempre vamos con el tema de que se tienen que cuidar, no pueden quedar embarazadas las ETS, pero también hay otras enfermedades de por medio, actuales, que a veces no las vemos y vemos que, por ejemplo, ¿no? Las muertes, las incidencias de muerte siguen aumentando por el cáncer, ¿no? Así es. Yo lo he vivido en mi familia. Y como decía el doctor Javier, usted decía algo muy importante, el tema de el claustro que hemos tenido en esta pandemia, ¿no? Bueno, tenemos ya claro que hay 2 tipos de cánceres que son más comunes, doctor Javier. Es el cáncer de cuello uterino, es el cáncer de mama. Y ahora vamos a ver cuáles son los factores que predisponen. Hemos hablado del virus del papiloma humano, en el caso del cáncer de cuello uterino. ¿Qué otros factores predisponen para el cáncer ginecológico? Y yo me debería tal vez imaginar y pensar para poder tener justamente estas medidas preventivas. Bueno, el principal es el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, ¿no? Es uno de los importantes también, tener múltiples parejas. La promiscuidad sexual. Claro. Y no necesariamente ello, ¿no? O sea, estamos hablando de mujeres o mujeres que presentan una pareja, después otra pareja. Conductas de riesgo. Otra pareja, claro, ¿no? Entonces, que cambian pareja muy fácilmente. Lo otro, también como medida importante, no usar métodos de barrera, ¿no? El método del preservativo, por ejemplo, ofrece doble protección, ¿no? Contra un embarazo no deseado y también contra una enfermedad de transmisión sexual. El papilomavirus es una enfermedad de transmisión sexual también. Hay otros factores también que lo describen en la literatura, que es el tabaco, ¿no? Las mujeres fumadoras van a tener más tendencia a hacer cáncer de algún tipo, pero en caso de cáncer del cuello uterino está fuertemente ligado. Ovárico también, ¿verdad? En general, cualquier cáncer, puede predisponer, ¿no? a la ocurrencia. Y
Bueno, también el estrato social, ¿no? O sea, está muy, muy extendido este problema en mujeres de condición económica baja, ¿no? Que justamente adolecen también de un nivel educativo que les permita empoderarse de su bienestar, ¿no? Su salud. El estado inmunológico también es importante, ¿no? Como bien dijo el doctor, esta enfermedad no va a aparecer siempre y cuando haya una defensa adecuada del organismo, ¿no? Si una mujer íntegramente tiene su salud completa, pero de repente tiene diabetes o de repente tiene una enfermedad, por ejemplo, VIH asociado, ¿no? O alguna enfermedad reumatológica que disminuye las defensas, o el consumo de fármacos que disminuyen las defensas, como por ejemplo los corticoides. Los corticoides, que es ¿no? muy usado. En la pandemia ha sido, pues, una polifarmacia, la gente se como en la automedicado. panadería, de prednisona, dexametasona. Sí, se han y hecho eso es famosos. peligrosísimo, ¿no? Entonces, ese es el comentario. Así es. Bueno, Yo quería doctor, sí, agregar, doctor sí. Dionisio, por favor, es su rama, es su Sí, campo, mire, doctor. lo que quería yo decir era de que en el mundo está dando resultados en cuanto a la prevención, es la identificación del virus. El famoso, la paciente va a ¿Sabes? la prueba molecular, COVAS, entonces ¿no? el COVAS. COVAS. Entonces la mujer va al centro de salud o al hospital y se le hace la identificación de virus. Y hay trabajos en los cuales la mujer se hace la autotoma, porque Mirta dijo, a veces la mujer ya no quiere ir a Así atenderse o el esposo no quiere que su esposa Así vaya. es. Entonces hay varios factores. Sí, hay muchos Lo que factores. sí se ha demostrado en ese estudio de autotoma, los hicieron en México y dio buenos resultados. Entonces lo que quiero decir es de que el Papa Nicolau, que nosotros seguimos haciendo, tiene una sensibilidad muy baja. O sea, tiene aproximadamente un 27 a 30% de sensibilidad. Quiere decir que si tú tienes 100 mujeres enfermas, solamente el Papa Nicolau te va a detectar máximo a 30 de ellas. Ajá. Está muy bien lo que dice el doctor, ¿no? Sí. Perdón que le interrumpa. Sí. La estrategia del Papa Nicolau, que ha sido implantado en el mundo, ¿no? Fue con el objetivo de verificar, ¿no?, la presencia de células malignas. Pero hoy por hoy, ¿no?, pese a que en su momento estuvo bien extendido y los programas impulsados, ¿no?, aún así el cáncer ha aumentado. Entonces, quiere decir que no sería una buena medida, o sea, el Papa Nicolau solo, por ese detalle, la sensibilidad tan baja que tiene, que lo ha mencionado muy bien el doctor. El problema es de que asociándolo con una prueba del papiloma, mejora esa sensibilidad, pero el problema es el costo. Doctores, yo me Ese es el pongo, problema, el costo. para eso es este programa, doctores, por favor. Yo me pongo del lado del paciente, doctor. Yo quiero lo mejor. ¿Qué? No tengo plata, doctor. ¿Qué hacemos, doctor Dionisio? Por favor. Este también es una tribuna aquí, para que usted pueda aquí, lanzar doctor, sus propuestas. Claro, y aquí, doctor Puma, usted sabrá de que el Ministerio de Salud realmente tiene buenas políticas, ¿no? Políticas para la prevención del cáncer de cuello uterino, ¿no? Porque no estoy diciendo que el Papa Nicolau es malo, solamente estoy diciendo que esa es una sola toma. Pero si tomamos 2 tomas, aumenta la sensibilidad. Entonces, si tú no puedes dar lo ideal, lógicamente que lo ideal actualmente en el mundo es hacer la prueba de COVAS, que es identificar si el paciente tiene o no tiene el virus que le va a producir cáncer. Si tú tienes una paciente que no tiene el virus, entonces esa paciente la citas en 5 años, porque tienes la plena seguridad que no le va a dar cáncer a esa paciente durante 5 años. Yo sé que ahí en la audiencia hay alguien que se está preguntando y está diciendo, doctor, ¿pero qué hacemos? Yo estoy acá en Cerro de Pasco, estoy aquí en, no sé, en Loreto, en un lugar, en Madre de Dios. Así es. Mientras tanto, entonces, doctor, podemos decir y podemos recomendar que se tienen que seguir haciendo el Papa Nicolau, ¿verdad? Hay varios estudios que acá nosotros los médicos conocemos que son cómodos, baratos y que aumentan la sensibilidad. Por ejemplo, hacer el IVA, que es la inspección visual de ácido acético, tiene una sensibilidad cercana al 60%. Perfecto. Si tú haces Papa Nicolau o haces IVA, entonces estás aumentando la sensibilidad y el IVA, el ácido acético, realmente es una sustancia que está en cualquier posta médica, la podemos Perfecto. encontrar, ¿no? Perfecto. Entonces, si no tenemos
porque ni acá en Lima muchas veces Así la es. gente tiene el acceso a hacerse la identificación. El doctor Claro, Javier dijo, depende también del aspecto económico y social. Entonces, no todas las mujeres tienen el acceso Así es. de pagar 200, 300 soles para hacerse la identificación del COVAS. Doctor Dionisio, doctor Javier, licenciada Mirta, que el cáncer ginecológico es muy frecuente. Hemos visto la necesidad de poder inculcar en la población y continuar con nuestro trabajo también de comunicadores el hecho de la importancia de este tipo de procedimientos como lo es el Papa Nicolau, como lo es también el examen o el autoexamen de mamas, ¿no? Entonces, pero también queremos hablar un poco en este día, doctor Dionisio, doctor Javier y licenciada Mirta, queremos hablar sobre el dolor o enfermedad inflamatoria pélvica, mejor dicho. Queremos hablar un poco de eso y para eso, doctor Javier, queremos por favor que nos defina qué es la enfermedad pélvica inflamatoria o épica. Es muy comúnmente, ¿verdad? Así la aprendimos también en el pregrado. Claro. Entonces, la enfermedad pélvica inflamatoria es un complejo, una enfermedad que afecta principalmente el área reproductiva, ocasionada por múltiples gérmenes que han sido trasladados o se han trasladado hacia el interior del útero, las trompas, incluso la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, la inflamación del útero, las trompas y los órganos anexos es lo que le llamamos enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, podemos decir, doctor Dionisio, que es una complicación, es una parte avanzada de una infección previa. ¿Qué podemos decir de la enfermedad pélvica inflamatoria? Definitivamente, ¿no? Ya una enfermedad pélvica inflamatoria, como dice Javier, ya esto viene porque tiene ya una infección previamente, ¿no? Que se inicia generalmente en el cuello uterino y que obviamente pues se expande y pues tiende a producir pues mucho dolor, en algunos casos infertilidad. Entonces tiene una serie de síntomas, ¿no? Y patológicos que presenta la paciente. Y muchas veces es el tema de que no tienen cultura de prevención, pero también muchas veces la persona que está en la botica es quien trata mayormente pues estos cuadros de descenso, ¿no? Tal vez usted está en algún momento con esa misma inquietud, doctor, yo tengo descensos. ¿Y qué hago? Y van a la botica, ¿verdad, licenciada? Y muchas pacientes van y te dicen, me tomé tal cosa, me puse tal cosa y no dio efecto, dice, ¿no? El boticario le da 1 o 2 óvulos y le dice, ya, con eso. Claro. Y al final termina complicándose. ¿Qué le diría usted a esa paciente que está viendo ahorita y ya está a punto de irse a la botica? Bueno, yo creo que toda persona, en realidad, ¿no? Sea hombre o mujer, debería visitar al especialista, a un médico, a un doctor o al área que le corresponde, ¿no? Porque realmente automedicarse se ve que al final el resultado no es bueno. Gastan más, complican la situación, porque muchas veces ha sucedido eso. Algunos son alérgicos, incluso alguna medicina, y han llegado intoxicados. He tenido el caso de una paciente que se había colocado un óvulo de clindamicina y vino con toda el área enrojecida que parecía, y me dijo, soy alérgica. ¿No? Claro, y entonces su situación vino complicada. ¿Cómo ¿no? diagnosticamos la EPI, doctor Javier? Bueno, nosotros nos basamos básicamente en los antecedentes que viene presentando la paciente, que vamos a mencionarlo luego, un cuadro clínico y, bueno, hablando de los antecedentes, no a cualquier mujer le da un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria. Tiene que tener conductas de riesgo de aspecto sexual, por ejemplo, también inicio de relaciones a temprana edad, ¿no? Tener múltiples parejas sexuales, no usar método de barrera, o sea, preservativo masculino o femenino, también el tener alguna inmunodeficiencia, y en el aspecto sexual crudo netamente, las relaciones sexuales contra natura,
importante, ¿no? Así Entonces es. los gérmenes principalmente vienen del tracto digestivo de la paciente. El recto. Sí, entonces eso es lo terrible, ¿no? Es una práctica que casi todas las pacientes lo tienen, ¿no? Entonces, digamos que esas conductas, esos antecedentes te vienen contando cuando van por la emergencia. Ahora, los cuadros a veces son muy leves de dolor pélvico, ¿no? Y depende del nivel de compromiso, ¿no? A veces son muy poco sintomáticos, a veces un dolor, ¿no? Que se manifiesta al movimiento o durante el acto sexual. La dispareunia. Dispareunia, ¿no? También pueden tener flujo vaginal, ¿no? De todos los colores también, Así ¿no? es. Y ya si el compromiso va un poco más, el dolor obviamente se va incrementando, se va comprometiendo más los sistemas, empieza a haber fiebre, ¿no? Náuseas, vómitos, no comen, entonces se bajan de peso y el dolor es más intenso y entonces van a la emergencia con ese cuadro, ¿no? Entonces uno cuando lo examina ve pues el dolor abdominal intenso, cuando uno examina la parte ginecológica prácticamente ves intocable esa zona. Ahí nos valemos de exámenes auxiliares, por ejemplo, examen de sangre y ecografía, ¿no? Y ahí hallamos todo lo sumamos y damos pues, como resultado una enfermedad pélvica inflamatoria. Infecciones recurrentes, conductas de riesgo. Doctor, ¿qué consecuencia hay si no tratamos una EPI? Bueno, la EPI básicamente en una mujer joven lo que te va a producir pues un cuadro crónico, ¿no? De dolor. A nosotros nos duele un rato el brazo, la cabeza y estamos enfermos. Imagínate tener un dolor constante, ¿no? Que al levantarte o al tener relaciones o al hacer alguna maniobra de presión en el bajo vientre te va a venir un dolor. Entonces, eso es lo que más aqueja al paciente es el dolor. Y si es joven, tiene relaciones, va a tener dispareunia, que es dolor al tener relaciones sexuales. Y si no tiene hijos, puede producir inclusive infertilidad porque se obliteran las trompas uterinas. Así es. ¿No? Así Se cierran, se obstruyen y entonces esta paciente, pues, por más que querramos después, es casi imposible ya revertir este cuadro. Qué importante la información que nos está brindando el doctor Dionisio. También el doctor Javier lo mencionó, las conductas y cuán necesario es hablar de esto, principalmente el tema de las conductas sexuales de riesgo, especialmente el tema de la promiscuidad y también las conductas de riesgo, por ejemplo, las múltiples parejas sexuales. Eso es algo muy común en muchos cuadros, digamos como el VIH, enfermedades de transmisión sexual, el caso mismo del cáncer de cuello uterino y podemos seguir hablando. Qué importante es la necesidad de hablar de estos temas a la juventud, licenciada Mirta. Yo creo que tenemos que seguir, o sea, el tema de cultura, una cultura, pero de cultura de educación de salud, ¿no? Porque eso es lo que nos falta realmente, ¿no? Y que la gente se anime, pierda todo temor, porque vivimos en un país donde realmente las cosas todo se hace, como se dice, por debajo de la alfombra, a escondidas, ¿no? Como un tabú. Como un tabú, sí. Los padres no les gusta hablar no les con los gusta hijos, hablar no le hablan a los hijos. No les gusta hablar del tema. Todavía hablan de las abejitas. Claro, pero también hay padres que a veces, por ejemplo, yo un día estaba en la botica y veo que una señora conversaba con otra y le dice, bueno, yo por las dudas le voy a poner sus preservativos a mi hija por si se le da la gana de tener relaciones sexuales. Y entonces la otra señora le pregunta, ¿y cuántos años tiene tu hija? 13 años. Y yo me quedé sorprendida, ¿no? Pues yo dije, 13 años, yo no me atrevería a darle un preservativo ahí inmediatamente a una niña, ¿no? A una niña, porque esa es la verdad. Doctor Javier, ¿desde qué edad debería un padre de familia tal vez llevar a una consulta ginecológica a su hija? Bueno, estamos hablando de la etapa de la adolescencia, ¿no? En general, las puertas de un consultorio médico están abiertas y el criterio de los padres es muy importante. Pero la pregunta directamente es en qué situaciones, ¿no? ¿Qué situaciones? Bueno, si el papá o la mamá en este caso, ¿no? Que a veces la mamá tiene más llegada con la hija, yo creo que la mamá es un actor importante ahí porque ella tiene su vivencia, tiene su experiencia como mujer y el contacto, el conocimiento de su hija también es un par, ¿no? Que ayuda mucho, ¿no? Que, digamos, ella haya un conocimiento bien de lo que está pasando su hija, ¿no? Y si el papá, ¿no? Ve que su hija no está siguiendo algún patrón que para ella no es normal,
suficiente motivo como para llevarla a un especialista. No se trata acá de que la mamá sea la doctora de la paciente, ¿no? Sino el buen criterio es, veo que mi hija tiene algo que yo no pasé y yo no puedo resolverle, simplemente es ir a acudir a un especialista, o sea, o un médico finalmente, si es que no estamos los especialistas a la mano, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, la familia es básico ahí. Sí, doctor Dionisio. Quería decir algo. Sí, quería decir que cuando hablamos de promiscuidad, cuidado que no solo es, o sea, no estamos hablando de mujer o hombre, o sea, puede ser cualquiera de los dos. Así ¿no? es. Porque yo tengo pacientes que, o sea, van con EPI, pero ellas son, digamos, han tenido una sola pareja, ¿no? Así o sea, es. tanto puede ser del hombre o como Del de la varón. mujer. Así es, así es. Y con respecto a tu pregunta anterior y lo que dice Javier es correcto, ¿no? Si tú ves una paciente, tu hija, que ya tiene, pues, por ahí, la ves algo sospechosa, ya deberías preguntarle, y es la confianza que uno tiene que tener. Comunicación. Pero la comunicación con los hijos, pero si ya tú sabes que tu hijita tiene ya relaciones sexuales, la pregunta sería, ¿cuándo debo llevarla para que le hagan un chequeo? Por ejemplo, ginecológico, más o menos se calcula 4 años del inicio de relaciones sexuales. Esto cambia, por ejemplo, en la selva, es mucho menor en la edad del inicio de relaciones sexuales. Claro, por eso te digo, si la niña tiene a los 14 años, 13 años relaciones sexuales, más o menos a los 17, 18 años ya deberías ir a hacerle su IVA, su papá Nicolau, un chequeo. Inclusive la anatomía, doctor, la forma como desarrollan los caracteres, el desarrollo sexual es totalmente distinto. Por ejemplo, en provincia, yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando estaba en la selva, y hemos visto, pues, niñas de 12 años que tienen, pues, ya plenamente desarrollado los órganos sexuales externos. Y la conducta también debe ser distinta. El abordaje debe ser, como usted dice, también acorde a la zona, acorde a, no sé si nos puede compartir alguna experiencia, algún comentario en relación, tal vez hay alguien que está en provincia ahí y tal vez quiere darle un consejo, una recomendación. Bueno, la recomendación, como dice Mirta y el doctor Javier, es la confianza en primer lugar, ¿no? Que uno le pueda brindar a los hijos, a tu hija, darle la confianza para que ella pueda, pues, en el momento oportuno comunicar, ¿no? Así decir, es. bueno, papá, mira, ya tuve mi primera relación, o a su mamá. Esto es generalmente un poco difícil, ¿no? De repente para algunas personas, pero yo no sé si Javier tendrá más experiencia con respecto a esto. Le comento una experiencia que para mí, bueno, fue bastante impactante, ¿no? Hablamos justamente de un poquito mencionadas la cultura, ¿no? Claro que sí. No porque sea la selva, pero no, acá en Lima, les comento una experiencia. Vino una mamá con su hija de 15 años y la consulta era porque la menor tenía unos granos en las partes genitales, ¿no? Entonces, indagando, ¿no? Ya me dijeron abiertamente de que la niña era lesbiana. Bueno, hablamos de la adolescente, Claro, perdón, ¿no? Lesbiana, y que su pareja tenía 25 años, ¿no? Y los granos lo había contagiado su pareja lesbiana. Sí, ¿no? Entonces, Era un molusco. y era la mamá la que relataba eso, y bueno, Sí. realmente, bueno, en esa época yo no era papá, pero ahora me pongo a pensar, yo con mi pequeñín o con mi hijito, hombre o mujer, la verdad, una situación bien difícil, ¿no? Pero la mamá en ese rato estaba de lo más normal. Y uno tiene que brindarle la orientación, obviamente, ¿no? Claro que sí, Bueno, claro que sí. Yo Sí. rápidamente una experiencia que me acabo de acordar. Llegó una paciente con 2 señoras y una niña de 12 años. Bueno, yo le digo, ¿quién se va a atender? La niña. Pero es una niña, le digo, yo no soy pediatra. No, pero doctor, véala de todas maneras. Bueno, las 2 señoras no se hablaban y entonces yo le dije, ¿qué es lo que tiene? Al final la niñita había tenido relaciones sexuales, iba para una ecografía. Le hice la ecografía y estaba embarazada. 12 años. 12 años. La señora A con la señora B. Una la amenazaba a la otra, sí, que tu hijo la ha embarazado, la voy a meter preso a tu hijo. Es un problema. Entonces la chica se levanta y dice, pero mamá, ¿por qué tanto problema? Si ya ahora hay pastillas nomás y mañana me resuelve el problema. O sea, sí, y esos son los problemas. las que hay soluciones ahora que hay, como dijiste, actualmente hay otro tipo de cosas, ¿no? Y las niñas están
Están más Así es. informados que nosotros. No, y ese es el problema porque también una de las cosas que estamos viendo muy frecuentemente en la práctica clínica son el caso de los abortos incompletos por el uso de misoprostol, famosa pastilla del día siguiente. inclusive el exceso, ¿no? Ya lo usan, están usando los métodos como por ejemplo la píldora de emergencia, ya no es de emergencia, sino lo están usando como un método anticonceptivo mensualmente y son 2 megadosis que están afectando y causando todo un problema y trastornos hormonales, doctor Javier. Sí, pues lastimosamente bueno, debemos de recalcar que la pastilla del día siguiente es un método que debe ser supervisado y que está pues netamente conocido su uso, ¿no? Pero hoy en día hay mucha libertad de poder conseguir cualquier medicamento. Entonces las pacientes tienen el mensaje de que ante una relación sexual sin protección, ellas son libres de poder consumir ese medicamento al criterio de ellos, ¿no? Entonces eso es una libertad que hoy en día ha generado muchos problemas, ¿no? Así es. Del tipo de vista anatómico. Doctor, algo puntual antes de pasar, vamos a pasar a nuestro bloque de preguntas y respuestas. Doctor Javier, puntualmente el manejo del cuadro de EPI o enfermedad pélvica inflamatoria. Retomando, hay grados, ¿no? Hay grados de enfermedad, desde el más leve, moderado, severo, ¿no? Entonces los grados leves, ¿no? Una vez que se haya diagnosticado y se ven todos los factores de riesgo, dependerá también si es una adolescente, una menor o una adulta, ¿no? Obviamente más graves cuando es una menor de edad. Pero en general, cuando es el cuadro leve, son tratamiento antibiótico combinado vía oral. Alguna vez cuando es menor de edad se hospitaliza, ¿no? Porque obviamente una menor de edad con conductas sexuales de riesgo hay que acogerla para no perderla de vista, ¿no? Así es. A veces vienen sin la mamá, vienen solas, ¿no? Entonces esos casos hay que acogerlos. Y se complica. Y darles tratamiento endovenoso. Así es. A los cuadros moderados, en mujeres adultas, ¿no? Tratamiento vía oral, siempre y cuando haya tolerancia oral, ¿no? Pero en los casos severos, ya hay que dar un buen golpe de antibióticos combinados y algunas veces no tiene otra salida que la cirugía. Y a veces la cirugía implica sacar útero, ovarios, trompas, una histerectomía total. Así y eso pues es lo que no se quiere llegar. Pero a veces hasta fallecen finalmente, ¿no? Es por eso que estamos hablando de este tema, porque enfermedad pélvica inflamatoria a veces termina en cuadros de histerectomía, como dijo el doctor Dionisio, hay complicaciones como la esterilidad inclusive, infertilidad. Vamos a pasar ahora, doctores, a la parte de preguntas y respuestas. ¿Amén? Primero vamos a empezar con el doctor Dionisio. Por favor, doctor, tiene 1, 2, 3, 4 preguntas. En este segmento, nuestra audiencia, el paciente, toma el micrófono y hace sus preguntas. Escoja una pregunta, por favor, doctor Dionisio. ¿Qué pregunta? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? A ver. ¿La 3? La 3, muy bien. ¿Cuáles son los síntomas de la menopausia? Creo que es muy frecuente. Doctor, tengo bochornos. Estamos en invierno. Mi esposo está con 3 frazadas, pero yo tengo calor. Yo me quito la ropa, dice la paciente, ¿no? Y no soy de la selva, doctor. Sí, le viene bochorno. ¿Cuál es el problema? A ver, estaré con la menopausia. Sí, bueno, la mujer pasa por 3 etapas críticas, ¿no? La primera etapa crítica es el inicio de la menstruación, que es la menarquia, después viene el primer embarazo y la tercera etapa crítica es la menopausia. La menopausia es el retiro de la menstruación, ¿no? Y que se acompaña pues de toda la sintomatología que es la deprivación o la falta de estrógenos o la disminución brusca, ¿no? De la concentración de estrógenos en la sangre, que se caracteriza pues por insomnios, hay trastornos del carácter, entonces la mujer disminuye la libido, ya no quiere tener relaciones, un poco que se aleja del esposo, entonces cambios de temperamento, hay bochornos. Los bochornos es muy común. Y muchas veces hay inclusive problemas ya psicológicos también, ¿no? Entonces, esos son los síntomas. Doctor Javier, ¿todas las pacientes menopáusicas necesariamente requieren terapia de reemplazo hormonal o hormonas? La respuesta es no, no todas. Dependerá mucho de la intensidad de los síntomas. Por ejemplo, el más mortificante en las pacientes son los bochornos, ¿no?
Entonces, para decidir el inicio de tratamiento en estas pacientes, uno tiene que hacer un escáner completo, ¿no? Para verificar que sus órganos, ¿no?, y genitales externos no vayan a padecer por el uso de las hormonas, que en este caso estamos hablando que serían de reemplazo. Muy pocas aplican una vez que hace uno la evaluación. ¿Por qué? Porque tiene un tumor de mama, tiene un tumor de útero, cosas que contraindican. Entonces, lastimosamente, pocas realmente en la práctica son las que, sí, señora, le vamos a dar, pocas pasan esa prueba, pero hay que darles algo, ¿no? Entonces, hay una serie de alternativas, ¿no?, más inocuas para poder hacer frente a este problema. Pero eso es en la consulta, obviamente, Claro. individualizando el caso. Por ejemplo, la famosa fitosoya. Claro. Le dice, tome bastante leche de soya. ¿Qué Sí. le dice? A ver, alguien ahí debe estar preguntándose, doctor, Hasta ¿compro eso, mi soya o no, doctor? Claro, es buena las fitohormonas, Ajá. son muy buenas, pero hasta aún en eso hay que tener mucho cuidado con los pacientes. No me va a dejar mentir el doctor que está acá presente. Unas pacientes que tienen una fuerte carga genética para cáncer, por ejemplo, ovario, endometrio, mama, no, si digamos hacemos un uso desproporcionado de estos medicamentos alternativos, podrían causar alguna repercusión negativa, ¿no? Eso no me va a dejar mentir el doctor. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando seleccionemos. No automedicarse. Obviamente, ¿no? O sea, terapia de reemplazo hormonal es casos muy, muy seleccionados, ¿no? A las señoras les digo. Licenciada Mirta, recomendaciones, consejos para esas pacientes menopáusicas, principalmente en cuanto al tema de tal vez sus cuidados ginecológicos, especialmente su conducta sexual, en cuanto al tema de sus chequeos. ¿Qué usted le puede decir a aquellas pacientes que están en esa etapa que le llaman menopausia? Como siempre yo recomiendo a todos mis pacientes, tienes que ver al especialista. Les digo, no automedicarse porque siempre hay consecuencias. Ahora, una de las cosas, por ejemplo, que yo veo con mucha frecuencia es el dolor al tener relaciones sexuales porque tienen mucha resequedad. Muchas pacientes que han tenido antecedentes o que tienen, por ejemplo, antecedentes de familiares con cáncer, por ejemplo, ¿no?, te dicen, no puedes usar ninguna crema. ¿Qué hacer en esa situación, ¿no? ¿Qué recomendar a esa paciente, ¿no? O sea, les decimos su buena higiene, muchas veces practicar deporte, cambiar sus hábitos alimentarios, ¿no? Porque muchas veces les da ansiedad, a veces comen más harina, algunas, por ejemplo, lloran demasiado, tienen ganas de salir de casa y no volver a su casa, ¿no? Entonces, creo que cada persona se comporta de diferente forma, o sea, cada mujer tiene de diferente forma de poder llevar esta etapa de la menopausia, ¿no? Unas son más prácticas y de repente salen, lecturan, viajan o hacen algún deporte. Otras, de acuerdo a su personalidad, se encierran, lloran y eso no favorece, pues, ¿no? Entonces, buscar la ayuda oportuna, ¿no? Para que ellas puedan aliviar y pasar, porque esto solamente es una etapa y va a ir pasando de a poco, ¿no? Y creo que también el diálogo con el esposo para que le pueda ayudar, porque creo que es el complemento. Ahí está. El rol del esposo para poder comprender esta etapa, ¿no? Paciencia, bastante paciencia. Claro. Acá lo dicen los especialistas. Muy bien. Muy bien, licenciada Mirta Cotrina. Vamos a continuar. Tenemos ahora entonces la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 4. ¿Cuál elige usted para poder responder? La pregunta 1. La pregunta 1, muy bien. ¿Qué cuidados debo tener después del embarazo? ¿Qué cuidados de forma general tal vez podemos darle a esa paciente? Bueno, generalmente, evaluamos si ha tenido un parto normal, van a tener que tener una serie de cuidados, ¿no? Porque si se le realizó una episiotomía, que es el corte, ¿no? El adecuado lavado, higiene, ¿no? El cuidado, después la lactancia, que es otro momento también, ¿no? Para el bebé, que también tiene que buscar las formas adecuadas de sentarse y todo, porque si no vienen con... se quejan mucho del dolor, pues, de espalda, cintura, ¿no? Que sufren los primeros días, ¿no? Segundo, la alimentación, que es fundamental, pues, en el periodo de la lactancia evitamos, pues, que coman algunos alimentos, por ejemplo, como las menestras o, por ejemplo, coliflor, col, que ayuda a que tengan más gases los bebés, tanto la madre como el bebé, ¿no? Entonces, que es una de las consultas principales también, ¿no? Los cólicos de gases en los primeros días de
que la mujer ha dado a luz, ¿no? Pero básicamente se recomienda, pues yo sí a la mayoría les recomiendo comer verduras, pescado, pollo, a la plancha siempre les digo, coman sano, que es lo ideal. Pero sé que hay personas que a veces no tienen el acceso para comer de repente el filete que deberían comer, que sería los 100 gramos, ¿no? Y a veces se les da otras opciones, ¿no? Para que puedan alimentarse, ¿no? Es lo básico, yo creo, y el soporte familiar, ¿no? Que también son los primeros días, el primer mes que es fundamental para poder apoyar a la mujer que ha dado a luz o en forma natural o de repente que ha sufrido una cesárea, ¿no? Que también es otro tipo de cuidados que va a tener que... Pero sobre todo yo creo que el soporte familiar es muy importante. Doctor Dionisio, una mujer que ha sido poscesariada o ha tenido un parto eutóxico, un parto vaginal, ¿cuánto tiempo debería ser el periodo intergenésico ideal? ¿Cuál es lo establecido para que pueda volver a pensar nuevamente quedar embarazada? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Bien, si el periodo intergenésico va a depender si es parto natural por vía vaginal o por cesárea, ¿no? Bueno, el parto yo lo tenía por cesárea, más o menos son 2 años. 1 año a 2 años, y el de cuando es parto natural, pues 6 meses, 1 año, no sé. Javier, ¿qué dice? Doctor Javier, por favor. No, sí. Debate, por favor, doctor. No, sí, estamos en sí Yo lo vi para así. unificar los criterios, ¿no? Muy interesantes las recomendaciones que han dado acá nuestros compañeros. Pero puntualmente se recomienda que después de un parto vaginal o cesárea, 2 añitos hay que decirle que espere, ¿no? Y en ese sentido, nuestra recomendación es orientarles, guiarles a la pareja cómo administrar ese tiempo para que no ocurra un embarazo no deseado, porque el ocurrir un embarazo en ese tiempo, sobre todo si es cesárea una vez, corre el riesgo después de que esa cicatriz no cierre bien y en un momento prematuro del embarazo ya avanzado, esa cicatriz se pueda romper. Así es. Y eso generar una catástrofe con muerte de bebé, Ruptura uterina. ¿no? Ruptura uterina, ¿no? Que es una emergencia terrible que lo vemos cada día más frecuentemente, ¿no? Así es. Entonces, para precisar un poquito de ello. Muy bien, eso. doctor Javier, usted es el siguiente. A ver, tenemos el público pregunta y bueno, vamos a pasar. Tenemos ahora la pregunta número 2 y tenemos la pregunta número 4. ¿Cuál de ellas elige, doctor? 4. La 4, perfecto. ¿Cada cuánto tiempo debo hacerme mi chequeo ginecológico? En mujeres jóvenes, el chequeo debe hacerse anual, ¿no? Hablando de las que han iniciado relaciones sexuales. Claro, mujeres jóvenes que ya han tenido actividad están sexual. en el grupo de sexualmente activas. Exacto, sí. Entonces, la recomendación es anual, justamente aprovechando el hecho de tener la oportunidad de hacer el Papa Nicolau, El Papa ¿no? Nicolau. Ahí aprovechar a la paciente de hacer todas sus preguntas, y dentro del paquete está ello, también no solamente sino también planificación familiar, ¿no? Y también entra a tallar la consejería preconcepcional, porque hay mujeres que están ya, digamos, planificando un embarazo y nosotros tenemos que orientarle, ¿no? Para que, digamos, se le evalúe viendo que tenga las mejores condiciones posibles para alcanzar el embarazo de forma saludable, ¿no? Y a partir de los 40 años se adiciona a este paquete la evaluación de las mamas con la mamografía, ¿no? Y en caso fuera una mujer que tiene alto riesgo por familiares con cáncer de mama, entonces este examen se adelanta a los 35 años, ¿no? Adelante. También es importante en los pacientes recomendar la evaluación psicológica, ¿no? Sobre todo enfocándonos en aquellas mujeres que por sospecha tengan algún grado de violencia de género, ¿no? Que es un tema que está por debajo del tapete, pero que está presente, y ahora por la pandemia ha aumentado más la violencia de género. Hay que estar investigando, promoviendo esa búsqueda y promoviendo porque las pacientes pues busquen esa ayuda, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos todo un plan de manejo para ese tipo de situaciones. Entonces, esa es, digamos, la recomendación. Perfecto. Bueno, hay una última pregunta. Esta pregunta es... ¿Qué procedimiento tengo que hacer antes de ir al ginecólogo? Bueno, lo que en algún momento tal vez lo que quiere decir esta paciente o tal vez esta persona que está haciendo esta pregunta es
tal vez si es que tiene que hacer previamente antes de ir al ginecólogo, tal vez su Papa Nicolau, etc. Lo más recomendable es que usted, antes de poder hacerse cualquier procedimiento, un Papa Nicolau, un examen de mama, una ecografía, cualquier tipo de estudio, lo más recomendable primero es pasar una consulta médica, ginecológica. Lo mejor primero es recibir esta primera, digamos, consulta para poder recibir primeramente pues, la orientación del médico que oportunamente, si es que hay necesidad, le va a hacer la indicación o prescripción de algún estudio auxiliar o algún procedimiento, porque muchas veces hay pacientes que innecesariamente pues están haciendo procedimientos y está siendo motivo de gasto. Por ejemplo, doctor, la mamografía no se hace en todas las pacientes. No porque encontraron un bulto, un granito ahí, se hace la mamografía. ¿En quiénes mayormente se recomienda la mamografía, por ejemplo? Bueno, existen métodos, la mamografía es uno de los métodos de despistaje de cáncer, ¿no? La mamografía está indicada en mujeres mayores de 40 años. Y como dijo Javier, en algunas pacientes que, por decirte, tienen ya un factor genético, podrías hacerlo a los 35, 36, 37 años. Pero en general, una paciente así, en general, la mamografía es a partir de los 40 años porque antes no se va a ver nada. O sea, tú le haces el examen y es por la pura, no se va a ver nada, ¿no? Si tiene la paciente alguna lesión, la mamografía te va a detectar las microcalcificaciones. Y esas microcalcificaciones se evidencian en la mamografía. Pero si la mujer tiene una patología de la mama y es menor de 40 años, existe el método auxiliar que es la ecografía de la mama. Perfecto. Entonces, las ecografías te va a detectar las lesiones sólidas y también lesiones quísticas. Es lo más común, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Muy bien, doctor Dionisio, doctor Javier, licenciada Mirta, muy agradecidos por su presencia en el programa. Sí. Ha sido para nosotros de gran bendición. Le agradecemos, doctor Dionisio, doctor Javier, licenciada Mirta, su presencia en el programa. Yo sé que la audiencia toda ha resultado muy edificada y bendecida hoy con toda esta información. Y bueno, doctor, queremos en esta tarde ya, queremos dar por terminado este programa. Y bueno, no lo olvide, siga sintonizando su programa Médico Paciente. Nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Pero, como digo, nuevamente, antes de terminar, considere cada recomendación. Doctor Dionisio. Realmente el arma fundamental que tenemos para vencer la mayoría de las enfermedades y la mayoría del cáncer ginecológico es la prevención. Yo les recomiendo que acudan a cualquier centro de salud a hacerse un chequeo preventivo y de esa manera nosotros vamos a vencer este flagelo que es el cáncer ginecológico. El chequeo preventivo es económico y está al alcance de la mayoría de todos. Ustedes hagan un esfuerzo para ir a su chequeo y los chequeos son, como dijo el doctor, cada año. Muchas veces hasta nuestro carro lo llevamos cada 4 o 6 meses. ¿Y por qué nosotros no podemos ir siquiera una vez al año al médico a hacerse un chequeo? Eso es lo que les recomendaría yo. Busquen un centro preventivo y les va a ir bien. Muchas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Doctor Javier, nuevamente gracias. Licenciada Mirta, doctor Dionisio, será con nosotros hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga y nuevamente gracias a todos los médicos que han llegado el día de hoy para poder bendecirnos. Siga sintonizándolos, comparte, denle like y bueno, pues nos vemos en el próximo programa de su programa Médico Paciente.